Muy buenas tardes. Estamos contentos de que podamos estar aquí en medio de lo que seguimos viviendo. Sean bienvenidos todos a este lugar. Hoy vamos a cerrar con una serie que iniciamos hace tiempo y que batallamos para darle continuidad domingo tras domingo, pero gracias a Dios ya llegamos a la recta final. Vamos a estar hablando acerca de los últimos 5 pasos y por ahí les vamos a estar repartiendo una hojita. Quienes nos acompañan en la transmisión, espero en un rato más subirlo al grupo de WhatsApp de la iglesia y dejárselos ahí como un documento en PDF. Lo repartimos ahorita para que sirva como una guía de un leve o breve repaso de todo lo que hemos llevado ya adelante. Hemos estado hablando acerca de esta serie que se llama Dictus por algunas premisas que logramos establecer en la primera sesión. La primera es que todos tenemos una especie de adicción a algo, esclavitud hacia algo, ¿no? Somos esclavos del ego, del egoísmo, del yo primero, de sentirnos bien, de las apariencias, de agradar a los demás, que los demás piensen algo bueno acerca de nosotros, algunas sustancias, algunas cosas que comemos, algunas cuestiones de apariencia, otras cuestiones de trabajo. Solemos desarrollar ciertas adicciones que al final del día nos terminan haciendo esclavos. Y la Escritura maneja una frase muy conocida que bueno, es importante para todos nosotros, y es: conocer la verdad nos hace libres. Y Jesús dijo: y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Yo no sé tú, pero yo creo que el evangelio es una cuestión integral. No solamente tiene que ver con nuestra espiritualidad y nuestra salvación, y si el cielo y si el infierno y a dónde vamos, sino que esa libertad, esa salvación que el Señor nos ofrece es una salvación integral que va más allá de solamente la espiritualidad. El Señor quiere que al conocerle, al recibirle y al experimentar esa verdad en nuestra vida, nosotros podamos tener libertades en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Que si hay violencia en el hogar, esa violencia termine. Que si hay adicciones dentro de la familia, esas cosas terminen. Que si hay situaciones o ciclos alienantes que nunca terminan dentro del hogar, también todo eso termine, porque el Señor quiere que tengamos una vida plena, ¿no? Que aprendamos a vivir con una libertad financiera, que aprendamos a ser libres de cuestiones emocionales, que podamos experimentar esa salvación de Dios de forma integral. Y entonces mencionábamos que el Señor Jesús no vino a los sanos sino a los enfermos. Él no vino a llamar a los justos sino a los injustos al arrepentimiento. Y yo no sé tú en cuál de esas dos categorías te sientas, si estás dentro de los justos o dentro de los injustos, si estás dentro de los sanos o dentro de los enfermos. Pero el Señor Jesús no vino a los justos ni a los sanos, Él vino a los injustos y a los enfermos. Y si el Señor Jesús vino a nosotros, el primer paso es aceptar que somos injustos y que estamos enfermos y que necesitamos ser perdonados, pero que también necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados. Y manejábamos también esta premisa, porque normalmente el pecado, la maldad, nuestras adicciones las vemos como un pecado que solamente necesita ser perdonado, y creemos que el perdón es suficiente para la transformación de la vida de las personas. Y hemos aprendido que el perdón es la parte esencial de un cambio en nuestra vida, pero que empezamos o necesitamos empezar a ser sanados para poder empezar a ver los cambios de Dios en nuestra vida. Y entonces necesitamos reconocernos como lo que somos, como injustos y enfermos que necesitan ser perdonados, pero que también necesitan ser sanados. Y necesitamos entrar en ese proceso. El problema es que el ser humano por naturaleza es medio necio, ¿verdad? Somos medios duros y no aceptamos que estamos enfermos, no aceptamos que tenemos un problema, no aceptamos que hay algo mal en nuestra vida hasta que nuestro hogar, hasta que nuestro matrimonio está de cabeza, hasta que nuestra salud está deteriorada, hasta que de plano no podemos levantarnos de una cama, hasta que estamos en crisis, es cuando ponemos el grito en el cielo. Y usted sabe que todo eso lo pudiéramos haber evitado si en su momento hubiéramos dicho: ay, me duele aquí, ay, está pasando esto. La maestra Elena Hegel, quienes van a ir al curso de verano la van a conocer, usa mucho esa expresión, ay, cuando están hablando en medio de una clase y se toca algo duro o difícil, alguien dice ay, y saben que ya no hay que tomar ese camino para evitar
conflictos, ¿no? Y cuestiones internas. Y entonces manejábamos estas premisas que son importantes asentarlas. Todos somos adictos. Y insisto, ¿por qué la serie se llama Adictus? Porque en la versión Vulgata, es decir, la escritura al latín, la primera versión que hubo al latín, ni siquiera nuestro español, pero al latín y del latín al español, decía que el que practica el pecado, adictus es del pecado. Quien practica el pecado se hace adicto del pecado. Y el pecado, una traducción al español más justa, es esclavo del pecado. Pero un adicto es una persona un adictus es una persona que adquiere una deuda y esa deuda es tan grande que lo supera, y como no puede pagarla, se ofrece a sí mismo como esclavo hasta que algún día pueda pagar esa deuda, ¿no? Hay gente que se hace adicta a los videojuegos, hay gente que se hace adicta a la pornografía, hay gente que se hace adicta a tener una casa extremadamente limpia, y son cosas que hay algunas que las hemos normalizado, hay algunas que no las vemos tan mal, pero adentro o detrás de todas esas adicciones, detrás de esas esclavitudes, hay ciertos traumas, hay ciertos estigmas, hay ciertas situaciones dentro de nosotros mismos que no están bien y que a veces no aceptamos que no están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo violencia cuando éramos niños, porque fuimos abusados, porque nos enseñaron a puros golpes, porque en nuestra casa las cosas se arreglaban de esa manera, porque hemos normalizado muchas cosas y a veces las hemos normalizado tanto que nos hemos engañado a nosotros mismos y creemos que el matrimonio funciona de esa manera, que las relaciones funcionan de esa manera, que la violencia es normal dentro del hogar, cuando no es normal. Y entonces nos hace falta echarnos un clavado a la Escritura para ver esta verdadera libertad que el Señor nos ofrece, para entonces decir, algo no anda bien acá adentro y hay algo que tiene que ser sanado. Hay algo que tiene que ser tratado. Entonces, sea cual sea esa adicción, sea cual sea ese problema, hemos intentado anunciar estos 12 pasos que nos ayudan a superarlos. Yo no sé cuántos de ustedes, esta serie ha sido de bendición para ustedes, pero yo fui transparente desde el principio y les dije, yo comparto esto porque esto me ayudó y me sigue ayudando en un proceso difícil en el cual pues, me metí, ¿no? Y tuve que procesarlo yo primero, luego tuve que entenderlo, y cuando ya pude ver que esto era de bendición para mí, dije, vamos a compartirlo a la iglesia, porque el hecho de que uno predique o uno esté al frente no nos hace exentos de dificultades o errores o problemas, pero el asunto es que yo dije, bueno, si yo me he engañado a mí mismo, ¿cuánta gente no se ha engañado, no? A veces con tanto conocimiento de teología, con tanto conocimiento de evangelio, a veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que estamos bien, creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando no es así. Primer paso, rápidamente, admitimos que éramos impotentes ante nuestro pecado, ante nuestra adicción, ante nuestra situación, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, ¿verdad? Dijimos el famoso yo no puedo, y para eso utilizamos algunos textos, entre ellos Romanos, donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de mí mismo? Y es parte del proceso, aceptar que nosotros solos no podemos y que hay una lucha en nuestro interior, porque también a veces hacemos negativas y evasivas, como decir, es que el diablo me tienta, es que las dificultades me hacen caer, es que las personas de afuera son las que me ponen tropiezo, cuando somos incapaces de aceptar que hay algo en nosotros que nos lleva a esas situaciones, ¿no? A veces esperamos que algo salga mal para deprimirnos, esperamos que algo salga mal para enojarnos, esperamos que algo salga mal para echarle la culpa a eso y decir, por culpa de que me peleé con mi esposo o con mi esposa, voy a hacer todo esto. Y intentamos racionalizar y justificar nuestros actos. Y eso no está bien. Entonces, el primer paso es admitir justamente que somos impotentes ante esas situaciones que hay a nuestro alrededor. Necesitamos reconocerlo y para eso necesitamos ser transparentes. Y la Escritura nos da una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que saben que no saben, los que saben que no pueden. Porque esas personas que reconocen que son pobres en espíritu, que tienen una gran necesidad de Dios, que saben que no pueden, van a recibir la ayuda de Dios. Van a ver el reino de Dios expresándose en su vida. El problema es que hemos creado un concepto del cristianismo, de superhombres, de supergente, que es perfecta, que moralmente nunca se equivoca, que hace todo absolutamente bien, y lo hemos idealizado tanto que los cristianos nosotros mismos somos los últimos en aceptar que nos equivocamos. Y esa clase de comunidad, en vez de hacernos bien, nos hace mal.
Y también hablábamos de esos 8 días. Una iglesia donde todo el mundo se cree perfecto, es imposible que uno venga y sea transparente, es imposible que uno venga y saque su basura y diga, esto es lo que soy, porque vamos a ser juzgados. Y no buscamos tener una iglesia perfecta. Es importante entender esto para perder el miedo. Paso número 2, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos, es decir, que Dios, el cual es un poder superior a nosotros mismos, puede devolvernos el sano juicio. Es decir, yo no puedo, pero Dios sí puede. Y eso también es sumamente importante, porque si nos quedamos solamente en aceptar que nosotros no podemos, sin reconocer que hay alguien que sí nos puede ayudar, pues no va a haber una puerta a la cual podamos tocar. Pero cuando sabemos que alguien nos puede ayudar, sabemos que hay una puerta que hay que tocar y hay una puerta que hay que cruzar. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Y por eso puse ahí el texto de 2 Corintios 1:9, porque es un texto que dice que no nos confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en que el Señor nos ha levantado entre los muertos. Eso nos lleva al tercer paso, y es que una vez que entendemos que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede, entonces decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Yo no puedo, Dios sí puede, y Él puede conmigo. Pongo mi vida en sus manos, me pongo delante de Él, pero para poder presentarnos delante de Él tenemos que ser vulnerables. Tiene que empezar a existir un cambio acá. Acá. Hermanos, acá. En serio, acá. Pablo dice ahí en Romanos que la transformación de nuestra mente transforma nuestra vida. Un cambio acá arriba en nuestra cabeza hace un cambio en todo nuestro ser. El asunto es que hay muchas ideas que hemos preconcebido acerca de Dios, acerca de la fe, acerca de la religión, acerca de la comunidad, acerca de nuestras adicciones, acerca de nuestros problemas, acerca de nuestras dificultades, y hemos construido todas esas ideas y entonces vivimos esclavizados. Pero si empezamos a cambiar acá arriba, si empezamos a venir a la Escritura, esa verdad que nos hace libres, y empezamos a entender los principios de Dios, empezamos a entender cómo Dios funciona, cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas, y empezamos a pensar ya no como nosotros estábamos acostumbrados a pensar, sino como Dios piensa acerca de las cosas, créanme, hay un cambio en la vida. Pero tienen que existir cambios acá, y jamás van a haber cambios acá si no te haces preguntas, si no estudias la Escritura, si te conformas con lo que alguien viene y te da los domingos. Porque tú tienes que empezar a generar un criterio propio. Tú tienes que empezar a hacerle preguntas y decirle: Señor, ¿qué opinas acerca de esto? Señor, yo creo que esto es normal, pero leo la Escritura y me doy cuenta que no es normal. Cambia mi forma de pensar. Y hace falta esa transformación. Y para que exista transformación acá arriba, necesita existir meditación. Meditar, tomar el tiempo necesario para detenernos en la porción de la palabra o en lo que Dios piensa acerca de algo y meditar, realmente meditar. Pero no lo hacemos. Vivimos dando por hecho todas las cosas siempre. La Escritura dice esto, ok, eso está bien, pero no se interioriza, ¿sí me explico? Yo aprendí esto en la iglesia y jamás hay cambios, jamás hay transformación. ¿Sabes por qué? Porque no permitimos que la palabra llegue acá y llegue acá. Se queda meramente como un conocimiento superficial y no va más lejos, no va más profundo. Pero nosotros debemos de decidir poner nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de Dios y permitir que Él empiece a hacer esos cambios en nuestra vida, cambie su manera de pensar para que sí cambie la manera de vivir. Y entonces, cuando pasamos por estos 3 pasos, podemos llegar al 4 paso. Sin miedo hacemos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Cuidado, sáquele filo al lápiz porque va a escribir mucho. ¿Cuántos hicieron un inventario moral? Serio, dan miedo esas hojas, uno las ve así de lejos. Pero eso es lo que somos. Y si no lo has hecho, hermano, te invito a que lo hagas, porque si no, este proceso no va a servir de nada. Necesitamos hacer un inventario moral para darnos cuenta de la clase de persona que somos. ¿Sí? Y justamente este 4 paso está después de los primeros 3, porque gracias a que entendemos quién es Dios y que Dios sí puede hacer un cambio en nuestra vida, no nos asusta aceptar
que hay problemas en nuestra vida. No nos asusta aceptar que somos machistas, que somos violentos, que tenemos adicciones, que tenemos problemas, que hay dificultades, que hay temores en nuestra vida. No nos asusta aceptar esas cosas porque hacemos ese inventario y sabemos que hay alguien que puede con todo eso y con muchísimo más. Hacemos ese famoso examen de conciencia que según Génesis 12:1, ¿se acuerdan? Esa palabra en hebreo, lech lecha, donde el Señor le dice a Abraham, vete de tu casa. Lo leemos en español y dice, vete de tu casa, de tu padre, de tu madre, de tu parentela, vete, ¿no? Pero en el hebreo dice lech lecha, dice, vete dentro de ti mismo, ve dentro de ti mismo, analiza todo lo que hay en tu interior para que te des cuenta de tu realidad, de quién eres y hacia dónde vas. Hay que hacer ese inventario, hermanos. Punto número 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y esto ya lo vimos hace 8 días, así que lo traemos más fresco, ¿no? Admitimos ante Dios, pero ante otras personas, esa necesidad de construir una tierra santa, un espacio de comunidad donde yo pueda ser transparente, donde yo pueda decir, tengo problemas con esto. ¿Qué decía Santiago 5:16? Confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros. ¿Y qué promesa da Santiago? ¿Y qué? ¿Y serán qué? Sanados. Yo no sé si tú no estás harto de la basura en la que vives, o a lo mejor estás muy contento con eso que vives, que ni siquiera intentas hacer esto, pero a los que estén hartos de sus adicciones, de sus problemas, de sus complicaciones, de sus dolores, de las infidelidades, de las situaciones en las que viven, van a entender este texto y lo van a buscar y lo van a encontrar. Van a buscar a alguien, un espacio de vulnerabilidad donde puedan ser sanados, donde puedan ser tocados, donde puedan ser transformados, donde puedan ser transparentes, donde puedan orar unos por otros y van a empezar a ser sanados. Hermano, todos necesitamos esos espacios. Y para construir esos espacios necesitamos esa gente, esa tierra santa, donde podamos ser transparentes sin miedo a nada. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que puede ser una tierra santa para ti. Y si no es este el lugar, busca. O sea, no estoy diciendo que te vayas a otro lado, que cambies de iglesia, pero puedes conocer a alguien que sea creyente, que sea hijo de Dios, que ame a Dios, que para ti te genere confianza y que pueda ser una tierra santa para ti y que tú también puedas ser una tierra santa para él. Pero busca ese espacio. Desgraciadamente no todos sabemos ser tierra santa para otros. Y entonces muchas veces en ese intento de ser transparentes y ser vulnerables, alguien va a pisar nuestros pies descalzos y nos va a doler. Y te lo advierto, va a pasar. Pero que eso no te haga desistir de seguir buscando una tierra santa. Sigue buscando. Si ya intentaste ser transparente con alguien y ese alguien no le interesó, no le importó, no te escuchó, te defraudó, lo comunicó con alguien más, no significa que todas las demás personas sean iguales. Busca a alguien más. Pero no guardes esas cosas. Confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros y ¿serán qué? Serán sanados. Y más nos vale, hermanos, más nos vale ser esa tierra santa para alguien que lo necesita. Por eso insisto, ahí se llega con los pies descalzos. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Es tan liberador el solo hecho de poder confesar. Te voy a dar un truco, bueno, no es un truco, es un consejo de consejería. Cuando alguien te confiesa algo, cuando alguien se hace transparente contigo, lo mejor es que tú seas una persona inmutable. Es decir, no importa que te esté contando lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, tú tienes que estar tranquilo y sereno escuchando lo que te están diciendo. Porque a veces creemos que si tomamos partido de quien nos habla, decimos, ¿y en serio te pasó eso? ¿Y en serio te dijeron eso? Creemos que eso es empatía, pero eso no es empatía, hermanos. Eso primero, para empezar, es morbo. Segundo, la persona que nos escucha va a creer que tú no eres lo suficientemente maduro o capaz
de escuchar lo que se te está contando. ¿No te ha pasado? Que tú estás contándole algo a alguien y esa persona se exalta y dice, y se enoja junto contigo y dices, no, ya no le va a contar nada porque se va a ir de lleno contra la otra persona. Y es mejor que si alguien viene y busca que nosotros seamos tierra santa para con ellos, seamos inmutables, estemos tranquilos, estemos calmados. Para que esa persona sienta la confianza de que puede contarte lo que sea que te tenga que contar y sepa que tú vas a seguir siendo la misma persona. Que no vas a tomar partido, no vas a llenarte de ira, no vas a cargarte de enojo, sino que vas a escuchar, vas a abrazar, vas a amar y vas a desatarle. Seis. Después de que reconocemos todas esas cosas ante Dios y ante la gente, estamos enteramente dispuestos a dejar que el Señor nos libere de nuestros defectos. Y estar dispuestos a que el Señor nos libere de nuestros defectos tiene que ver con que tenemos que poner de nuestra parte. Y mencionábamos hace 8 días, según Filipenses 2, 12 y 13, que el Señor hace la obra, pero yo trabajo juntamente con Él. No puede ser por separado, no es como que aquí me voy a esperar a que el Señor traiga sanidad a mi vida. ¡Ja! Eso no va a pasar, hermano. Eso no va a pasar. No hay ni un solo caso en la Biblia en el que no sea necesaria la disposición de las personas para que Dios obre. Y si no te usa a ti, va a usar un burro, va a usar lo que sea necesario, pero la voluntad de Dios se va a hacer, pero necesita disposición, necesita que pongamos de nuestra parte. Entonces, nosotros trabajamos juntamente con Dios, nos esforzamos en la gracia que Él nos da. Él hace la obra, Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros ponemos toda nuestra voluntad y nuestra disposición para que el Señor trabaje. Porque no es una caracola mágica. Y entonces, cuando estamos dispuestos a que el Señor trabaje en nuestra vida, punto número 7, el último que vimos hace 8 días, humildemente le pedimos al Señor que nos libere de nuestros defectos. Humildemente, ¿qué hacemos? Le pedimos al Señor, oramos, clamamos, lo buscamos para que Él haga la obra en nuestra vida. ¿Sabes cuál es el problema también? El problema es que a veces llegamos al paso número 6 y cuando llegamos al número 7 creemos que, Señor, ayúdame, es suficiente. Y una oración y ya. Y eso lo digo porque a mí me pasa. Porque creemos que a veces, no, ya pasó la tempestad, ya voy a dejar de orar por esto, ya voy a dejar de pedir por esto. Pero, hermanos, si alguien le pide a Dios el pan de cada día, todos los días, y todos los días come, después de haber pedido el pan, es imposible comer ese pan sin gratitud, sin reconocer de dónde viene ese pan. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros humildemente le pedimos al Señor que nos sane, que nos transforme, que nos ayude a superar, a dejar atrás, a abandonar las cosas que estamos viviendo, en las que estamos oscurecidos en tinieblas. Y si oramos y clamamos todos los días y todos los días vemos la mano de Dios, con humildad reconocemos que el Señor nos ayuda día con día. Pero tiene que ser un buscar constante, una oración constante. Señor, te pido, Señor, yo te pido, ayúdame. Y entonces llegamos al octavo paso. Octavo paso, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes hemos o habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Enmendar las cosas no siempre es fácil, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así la escritura: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, o que tú tienes algo contra alguien, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y ahora sí presenta tu ofrenda en el altar. ¿Qué nos enseña este texto, hermano? No está hablando de dinero, porque de hecho en aquellos entonces
ya existía el dracma, que era como la moneda oficial, pero no está hablando de dinero, que a veces como que los vemos contextualizados a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué dice este texto? Que la restauración de las relaciones está por encima de cualquier ofrenda espiritual que nosotros podamos hacer. La restauración de las relaciones está por encima de cualquier servicio, cualquier favor que le querramos y le podamos hacer a Dios. No sirve de nada o sirve de muy poco nuestra ofrenda y nuestro servicio a Dios si no estamos bien con nuestro prójimo. Porque si se han dado cuenta hasta el día de hoy, los 12 pasos tienen que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, que es como Jesús resumió ¿qué? La ley y los profetas. La restauración de las relaciones está por encima de las ofrendas espirituales o el servicio espiritual. Es necesario reparar las relaciones antes de dar la ofrenda. Pero la realidad es que todos nosotros hemos ofendido y todos nosotros hemos dañado a alguien de forma consciente o inconsciente, pero lo hemos hecho. Y es necesario sanar y es necesario restaurar todas esas cosas. Mira lo que dice Santiago 3:2. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice así la escritura: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todos los sentidos. La Reina Valera 60 dice que todos nosotros hemos hecho ¿qué? Hemos ofendido, hemos hecho daño a las demás personas. De una o de otra manera lo hemos hecho por acción o por omisión, porque también nuestra omisión es un daño, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, dañamos por acción o por omisión. Todos ofendemos, todos dañamos muchas veces. Y no existe, no hay curación ni un futuro posible en las personas si se encuentran lazos rotos que no se pueden restaurar. ¿Me escucharon? No hay sanidad y no existe un buen futuro posible si todavía existen lazos rotos que no se han restaurado. Así que lo que está de nuestra parte tenemos que intentar estar bien con los demás. ¿Sí? Lo que está de nuestra parte tenemos que ser capaces de pedir perdón y ofrecer perdón. Hubo una vez una persona que me hizo mucho daño a mí, a mi persona, a la familia y a la iglesia. Y cuando yo entendí esto, después de mucho tiempo le busqué y le dije: ¿sabes qué? Quiero ofrecerte una disculpa si todo lo que pasó fue culpa mía. Y también quiero decirte que te perdono por todo lo que hiciste, aunque tú no pidas perdón. Porque tenemos que liberarnos de esas cosas para poder continuar y para poder seguir sanando. El testimonio de una hermana que pasó por un proceso de divorcio por infidelidad. Obviamente las cuestiones finales siempre se deciden entre las dos personas, ¿no? Tanto el perdón, la sanidad y todo el rollo. Ella sí le dijo a su pareja, porque ya era muy reincidente en las cosas, y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono, no tengo problemas en mi vida, te recibo, eres el padre de mis hijos, dice, pero yo ya no continúo con esto. Pero te perdono, o sea, quiero que sepas que te libero, que yo no tengo ningún problema contigo. Es necesario eso para poder continuar, para poder tener un futuro y para poder estar sanos en el paso que sigue. Porque un vaso que corta es un vaso que está roto, hermanos. Si tú estás en una situación y ahí te quedas roto y luego quieres seguir avanzando en otro proceso, en otra relación, en otra situación, vas a seguir cortando a los demás. Y también es importante entender eso, porque a veces creemos que la gente es mala porque es mala, o que la gente daña porque le gusta dañar. La gente que corta es porque está rota. La gente que hace heridas, la gente que daña a otras personas es porque está dañada y es porque está herida y necesita ser sanada y necesita ser perdonada. Que no acepte procesos de sanidad, eso ya es otro rollo.
que no quiera ser transformada, que no quiera permitir que Dios trabaje en su vida, eso es otra situación. Pero las personas que dañan, que cortan, es porque están rotas. Así que a veces es bueno entender eso, porque a veces juzgamos a las personas y decimos, no, es que tú siempre eres así, tú siempre haces esto, tú nunca cambias. Bueno, hay que entender que esa persona está rota y necesita un proceso de sanidad, al igual que nosotros. Ahora, si después de un tiempo de entender que estamos rotos, que estamos enfermos, que estamos dañados y no aceptamos sanidad, ya ahí hay un camino distinto, ¿verdad? Pero es importante primero pasar por estas primeras instancias. Ante un divorcio, ante romper alguna relación, algún pacto, algún compromiso, lo que sea, creo que es necesario primero pasar por todas estas instancias. Porque todos ofendemos de muchas maneras y es necesario poner de nuestra parte para estar en paz con las personas. Entonces hacemos una lista de todas las personas aquellas que hemos ofendido y debemos de estar dispuestas a reparar ese daño. ¿Nunca te has preguntado si hasta el día de hoy siguen fracasando tus relaciones porque quizás hay una herida ahí que no has estado dispuesto a sanar o a perdonar? Que quizás financieramente fracasas, que quizás recaes y vuelves a recaer en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en las malas palabras, en la lascivia, en los malos pensamientos. Caes y vuelves a caer porque quizás hay algo de ti que no ha sido sanado. Porque hay gente que va por ahí con muchos rencores por nuestra culpa. Hay gente que va caminando por la vida porque les hemos hecho daño y a veces ni siquiera nos damos cuenta, o quizás eso a veces no nos afecta a nosotros. Pero si somos verdaderos seguidores de Jesús, nuestra tarea es liberar y desatar a los otros. Porque también a veces pasa eso, hacemos daño, a mí no me importa. Y la gente allá afuera está dañada, está lastimada por lo que nosotros les hicimos y según nosotros vivimos libremente. Pero si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, vas a saber regresar. Esa persona va a tener que estar en tu lista y vas a tener que ir y sanar. Si para mí no es importante, pero para mi prójimo lo es, entonces para mí tiene que ser importante también. ¿No? Empiezo a hablar un poquito del matrimonio porque pues ya tengo 8 meses de casado. Y hay veces que para uno algo no es importante, pero para la pareja sí. Y a veces uno se carga de orgullo y uno, pues es que eso a mí qué, no me interesa, no es importante. Pero si es importante para tu pareja, tiene que ser importante para ti. Y hay que detenernos y sanar esas cosas también. Hay que detenernos y platicar esas cosas también. Entonces tiene que existir la oportunidad de hablar, de matizar, de explicar y comprender las cosas. Te voy a decir algo, porque las relaciones siempre están por encima de mi verdad y mi razón. Aunque sepas que tienes la razón, las relaciones están por encima de tu verdad y tu razón. Eso ya no nos gusta a los que nos gusta siempre tener la razón, ¿va? Hermano, ¿de qué nos sirve amacharnos en decir yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, si el matrimonio se está yendo a la basura? ¿De qué te sirve plantarte firme con tus hijos o con una situación o con tu hermano o lo que sea si la relación se está yendo a pique? ¿De qué te sirve tu verdad y tu razón si las relaciones están rotas? Porque es importante entender que la relación está por encima de la verdad y la razón. Y yo mencionaba hace 8 días, no me acuerdo, bueno, no sé. La verdad es, sí lo mencioné hace 8 días. La verdad no es una cosa que podemos encerrar en una frase y decir, esto es la verdad.
es algo que construimos entre todos. Y vamos a llegar siempre a una más grande y a una mayor verdad entre todos. Entre más gente quepa en este proyecto del reino, vamos a tener una más grande y una mejor verdad. No es la que yo tengo como pastor, no es la que tiene él como padre de familia, no es la que tiene ella como madre soltera. Es una verdad que llegamos a construir entre todos. Entonces el reino es un proyecto donde todos caben. Y entre más, mejor. Porque la espiritualidad no se vive de forma individual, sino en comunidad. No podemos ser cristianos solitarios. Sin amigos. Sería preocupante ver gente que es cristiana y no tiene amigos. Y no hablo de amigos de afuera, hablo de amigos de aquí mismo, aquí adentro, gente con la que podamos ser vulnerables, ser transparente, escucharnos, abrazarnos, convivir. Cuando Estados Unidos hizo su guerra de Vietnam, que ha sido una de las guerras más sucias de los Estados Unidos, más injustas, que no voy a hablar de ella ahorita porque si no me emociono y me salgo del tema, pero cuando los soldados regresaban después de haber masacrado a toda esa gente, eran tantos los problemas psicológicos que los soldados tenían al regresar, que eso empezó a alarmar, trajo un foco rojo a lo que hoy en día conocemos como los traumas posguerra. Y los psicólogos intentaban trabajar con los soldados, pero ellos tenían pesadillas, eran terribles lo que soñaban, ellos despertaban, no dormían o lo que fuese que estuvieran viviendo al regresar de la guerra, y era tan terrible lo que ellos vivieron que un psicólogo entendió que era necesario regresar a esos soldados a Vietnam a servir a esa gente, a sanar donde ellos habían herido. Y entonces estos soldados regresaban a Vietnam y empezaban a prestar un servicio a la gente. Ellos regresaban ya no a torturar y a masacrar personas, sino a curar a las personas. Esos soldados regresaban y enfrentaban sus fantasmas y ahora traían sanidad donde ellos habían hecho daño. Y eso traía resultado, porque eso también traía sanidad para ellos mismos. El sanador herido. Un excelente libro de texto que deben de leer. El sanador herido. La gente necesita oír nuestra franqueza, hermanos. La gente necesita oír nuestra versión, nuestra interpretación y nuestras disculpas. También nosotros necesitamos oír la versión, la franqueza y la interpretación de las otras personas. Pero recuerden que nosotros tenemos que dar el primer paso para sanidad. Y entonces eso requiere de mucha prudencia, porque tenemos que aprender a comunicarnos sin juzgar. Tenemos que aprender a comunicarnos sin hacer daño. Y algo que yo he detectado, que uno de los principales problemas del matrimonio hay y existe, es que cuando uno se casa, y lo platicaba con mi mamá el otro día, cuando uno se casa, uno da por hecho que la pareja ya le pertenece y que ya no hay vuelta atrás. Y entonces uno cree que puede discutir y que puede ser violento y que puede hacer lo que uno quiera, porque no va a pasar nada, porque esa persona ya le pertenece. Y yo le decía a mi madre, y le decía, ¿qué pasaría si al casarte tuvieras una idea de que el matrimonio, voy a ser cuidadoso con esto, de que el matrimonio se puede disolver en cualquier momento y que entonces tú tienes que ser cuidadoso de ese matrimonio? Que en cualquier momento tu pareja te puede decir, ¿sabes qué? No, bye, ya me voy. Porque a veces uno se casa y uno entra ahí al matrimonio dando por hecho que la pareja te pertenece, y entonces creemos que podemos hacer el daño que queramos, creemos que podemos actuar como queramos, o omitir lo que queramos, o guardar silencio en lo que queramos, porque ya no va a pasar nada. Pero si llegáramos al matrimonio sabiendo que en cualquier momento eso se puede disolver, uno llegaría y seguiría cuidando esa planta. Y uno sería cuidadoso, escucharía, amaría, estaría atento, porque sabría que en cualquier momento eso se acaba.
El problema es que pensamos que el matrimonio es comprar una planta y como ya la tenemos, como ya es mía, va a quedarse verde toda la vida. Y no, se seca. Si no se cuida, se pierde. Y entonces tenemos que estar dispuestos. Si nosotros somos los maduros, los cristianos, son los primeros en ofrecer disculpas. Entonces vamos a hacer esa lista de las personas a las que hemos dañado y vamos a tener toda la disposición de reparar el daño que hemos causado. Tenemos que aprender a tener una comunicación sin juzgar y a perdonar sin reservas. ¿Perdonar cómo? Sin reservas. Jesús lo hizo, hermanos. Le acababan de perforar sus manos con clavos y le acababan de meter una lanza en su costado, y ahí, con esa lanza ahí adentro, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que también a veces usamos el perdón como un arma para torturar. Y eso es demasiado injusto y demasiado sucio. ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué? Te perdono, pero no acepto esto, no tolero esto, no. Lo limitamos, lo administramos de forma así como que hoy sí, mañana no. Eso sería honesto eso sería honesto de nuestra parte. Eso hizo Jesús con el perdón. Eso nos enseñó, hermano, nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús. Y este proyecto de reino del perdón no lo practicamos. O aprendemos a predicar y a practicar el perdón incondicional, o esta iglesia que tenemos va a fracasar. Porque el proyecto del Señor es el proyecto del perdón. Porque estando en esa cruz, lo más importante para Jesús fue que esas personas fueran perdonadas y que nosotros fuéramos perdonados. Así que tenemos que hacer una lista de quienes hemos ofendido, no de los que nos han ofendido a nosotros, porque eso sí somos bien buenos, ¿verdad? El otro día la hermana no me saludó, no se crea, hermana, pero estoy. El otro día le pedí un favor y no me lo quiso hacer, o me hizo una mala cara. Y de volada sabemos llenar una lista de cuando alguien nos ofende, ¿no? Pero difícilmente somos capaces de darnos cuenta cuando nosotros ofendemos a alguien. Pero vamos a hacer esa lista, vamos a ser cuidadosos con esa lista. Porque, hermanos, hacer una lista de quién nos ha ofendido a nosotros es perder el tiempo, es envenenarnos, es dañarnos. Hay gente que todavía el día de hoy dice: hace 10 años esta persona me hizo una mala cara y desde entonces yo no la acepto y no la tolero y no la recibo. Por favor. Y se supone que somos los que predicamos el perdón, ¿eh? Hermanos, un verdadero cristiano no se ofende, es antiofensas. Y te voy a decir por qué. Porque un verdadero cristiano ha renunciado a sus derechos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quien ha visitado mi cuarto sabe que tengo un letrero grande abajo que dice antiofensas. Nos hacemos antiofensas. Se nos resbala. Lo que digan, lo que nos hagan, lo que nos señalen, como niños chiquitos, hermano. A lo mejor en el momento, pues sí cala, ¿va? Sí se prende uno de momento, pero a los 5 minutos, vamos, adelante. Porque si tú guardas rencor, si tú tienes deseos de venganza, adivina que tú eres un esclavo. Porque tú actúas en base a lo que el otro hizo. Y entonces tú no eres libre. Tú no eres libre para amar, para perdonar, para decidir que tu vida siga.
Si tú eres de los que guarda esa clase de rencor, tú eres un esclavo. Y eso también es una adicción que hay que sanar. Así que hacemos ese inventario y esto está conectado con el punto número 9 y entonces reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado. Hermano, la mayoría, si no es que todas las ofensas y los daños que hacemos se reparan, aparte de resarcir los daños físicos, con un genuino y sincero ¿me perdonas? Sé que no tengo mucho de casado, hermano, pero a veces han habido pleitos por ahí que pueden durar días. Y al menos de mi parte digo que lo único que yo esperaba era un discúlpame. ¿Verdad que sí? Alguien nada más esperaría un sincero discúlpame y uno dice, ya, lo demás, vámonos, lo que sigue. Pero a veces ni siquiera eso hay. Entonces vamos a reparar el daño a cuantas personas nos ha sido posible, excepto cuando el hacerlo implica un perjuicio para ellos o para otros. Por ejemplo, voy a irme bien al extremo, ¿verdad? Pero si tú cometiste asesinato por forma intencional o no intencional, y tú después de 5 o 10 años llegas y dices, discúlpame por haber matado a tu esposo, pues eso va a causar un daño. Esa clase de disculpas no se tienen que hacer, ¿verdad que sí? Mejor demuéstralo con arrepentimiento, con sensibilidad, con humildad, con sencillez, quizás la cabeza abajo. Pero me estoy explicando, a veces intentamos reparar el daño y hacemos más daño. Entonces se necesita de prudencia. Mira lo que dice Mateo 18 del 15 al 22. Aquí nos vamos a echar un clavado bien fuerte en este texto. Mateo 18 del 15 al 22. Hay que aprender a leer la Biblia en contexto. Mira lo que dice aquí. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Nada más que aquí Jesús lo pinta como si alguien lo hace contigo, pero vamos a ponernos del lado de que nosotros somos los que ofendemos, ¿ok? Como si yo fuera el ofensor. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 o más testigos contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que le digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan cómo trataban a Zaqueo y a Mateo, que les había hablado de cómo trataban a los cobradores de impuestos? Bueno, por eso dice esto aquí. 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en los cielos. ¿Se acuerdan que hablamos hace 8 días de atar y desatar? ¿Quién toma el primer paso para atar o desatar? Nosotros. Y después el Señor manda todo un respaldo detrás de eso que nosotros decidimos atar o desatar. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, después de todo este contexto, fíjense el Pedro bien. Es más, ni se ríe, hermano, porque si somos de cabeza hueca nosotros también. Se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Que ya hemos explicado muchísimo que el 7 en la cultura hebrea, judía y en la Biblia es un simbolismo de plenitud, de totalidad. Así que, ¿cuántas veces vas a perdonar, Pedro, a quien te ofende? Siempre. Necesitamos de sabiduría y obrar de forma correcta para este 9º paso. Se necesita mucha sabiduría para pedir perdón y pedir disculpas. Porque cuando hemos hecho daño, a veces las personas están así.
Y aún nuestros más sinceros y genuinos deseos de sanar las cosas las empeoran. ¿A que sí? ¿A quién le ha pasado eso? Soy el único. Entonces necesitamos muchísima sabiduría, muchísima, hermanos. A veces no se tiene que sanar en el momento porque eso va a empeorar las cosas. A veces es necesario esperar un panecito y un cafecito porque dicen que las penas con pan son menos. Y ya después que estamos tranquilos sobre la mesa, oye, ¿sabes qué? Hace un momento me pasé de lanza. Y yo no quería hacer eso. Y de hecho lo hice por esto y esto y esto, pero quiero pedirte una disculpa. Otro truco, otro secreto. Cuando una persona actúa con sus barreras, con sus defensas, ¿no? No sé, algo pasó y la situación se hace muy acalorada y esa persona está con todo, con sus murallas ahí enfrente de ti, y tú también levantas una muralla enfrente de esa persona, se va a levantar otra muralla, se va a levantar otra muralla, se va a levantar otra muralla y no se va a lograr absolutamente nada. Pero cuando alguien levanta una muralla en contra de ti y empieza, y es que te dije, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú le dices, discúlpame, te amo, te aprecio, no quise hacerlo, discúlpame, acepto mi error. Eso destruye cualquier fortaleza, cualquiera. Y esa persona hasta ella estaba lista para pelear, estaba lista para regresártela y esperaba que tú también, y tú, ok. Entonces la mejor forma de destruir una fortaleza, hermanos, es con amor. Pero si eres de los que le sigue echando leña al fuego, ese pleito va a durar días. Entonces, tenemos que aprender a ser sabios y prudentes para este noveno paso. En pocas palabras, necesitamos sentido común. El problema es que el sentido común es el sentido que menos tenemos entre todos los sentidos. El sentido común es el menos común de todos los sentidos. Somos impulsivos, somos arrogantes, actuamos a como venga y a como den las cosas. Así somos. Pero necesitamos sentido común. Porque hay veces que nuestras disculpas pueden hacer más daño que bien. Hay veces que es mejor quedarnos callados. Hay veces que es mejor tragarse uno las cosas. Porque a veces somos tan necios, tan imprudentes, tan insensatos, que en un intento de liberarnos cometemos un vómito verbal y de suciedad que afecta a todo el mundo. Porque hay gente que presume de ser extremadamente transparente y que ellos siempre dicen la verdad, pero hacen tanto daño con sus vómitos, ¿verdad que sí? ¿Ha conocido a esa gente? Que llega y dice, mira, tú sabes que yo no ando con pelos en la lengua y yo aquí vengo a decir lo que... Y ¡pum! Daño. Ahí no hay prudencia, ahí no hay sabiduría. Dice Pablo ahí en Efesios que la verdad sin amor no sirve y el amor sin verdad tampoco sirve. Hay gente que cría hijos con un montón de amor y nada de verdad y se convierten en unos malcriados, caprichosos. Hay gente que cría hijos con un montón de verdad, pero nada de amor. Y se convierten en gente dura, dañada, destruida, que sigue dañando y destruyendo a otras personas. Entonces tiene que existir un balance entre el amor y la verdad. El amor y la verdad. El amor y la verdad. Aquí yo le agregaría prudencia, ¿verdad? Pero creo que cuando hay amor y verdad hay prudencia. Porque uno sabe qué decir y cuándo decirlo y en qué momento. Ahora, por otro lado, hay gente que le gusta mucho el exhibicionismo. ¿Sí lo dije bien? Le gusta andarse exhibiendo y eso casi se convierte en pornografía espiritual, hermanos. Gente que en aras de ser transparente, en aras de sanar las cosas, dice cosas que no tiene que decir, al menos delante de gente que no tiene que escuchar. Porque la ropa sucia se lava en casa nada más. A veces hay cosas que no son necesarias sacarlas delante de un grupo mayor y por eso leíamos ahorita en Mateo, hay cosas que vas a tener que tratar en privado. Si no entiendes, si no escuchas, vas a traer a 2 o 3 testigos, gente que tú sabes que es sabia, que es prudente y que va a atender la situación. Y si eso no hay claridad, bueno, ahora sí lo vas a traer ante más audiencia. Pero hay gente que a la primera, luego, ¡pum!, delante de todo el mundo. Y eso hace tanto daño.
Eso rompe la confianza como tú no tienes una idea. Hay cosas que no son necesario decirlas y para eso se necesita sentido común. Hay cosas que no es necesario que se proclamen a los cuatro vientos. Y entonces hacemos una lista de la gente que hemos dañado y cuando estamos dispuestos a reparar ese daño, vamos a buscar ser prudentes al hacerlo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hermano, si tú no tienes sabiduría para hacer esto, puedes pedírsela a Dios. Dice Santiago, Él la da abundantemente y sin reproches. Señor, yo no sé cómo pedirle perdón a mi hermano, yo no sé cómo pedirle perdón a mis papás, yo no sé cómo pedirle perdón a mi esposa, yo no sé cómo pedirle perdón a mi esposo. Pídele a Dios sabiduría. Porque quizás dentro de la prudencia es algo que quizás no es necesario ventilarlo con nadie más, pero pídele a Dios que te dé sabiduría. Una muestra de amor, una muestra de cariño, algo que se pueda edificar, algo que se pueda construir entre todos. Ahora, hermanos, cuando vamos a disculparnos, jamás utilicen ningún medio de comunicación más que la forma presencial. Que WhatsApp, que el Facebook, que le mande un mensaje, que le mandé señales de humo, que le mandé decir con fulanito tal que me perdone. No, se hace frente a frente. Hermanos, el hecho de que nuestros chamaquillos, y siento que eso empezó con mi generación, no sé si nos afectó completamente a todos, pero de mi generación en adelante, viven tan pegados a las redes sociales que emocionalmente son muy débiles. No tienen inteligencia emocional. Nuestros chicos, no me dejarán mentir, no pueden sostener la mirada. Si tú le empiezas a decir, oye, esto y esto, no tienen inteligencia emocional porque todo lo hacen por textos. Es más, hasta creen que pueden ligar por mensajes de texto. ¿Verdad que sí? Porque no hay inteligencia emocional. Entonces, cuidado con sus hijos. Tienen que enseñarlos, educarlos a responder de forma corporal, de forma física, cara a cara, uno con otro. Porque si no, estamos construyendo jóvenes que no tienen inteligencia emocional, que van a llegar a sus 40, 50 años y no tienen inteligencia emocional, no son capaces de resolver conflictos y problemas. Porque vivieron toda su vida pegados al televisor. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si algo no te gusta, le cambias. Pero no puedes cambiar de esposo. No puedes cambiar de patrón. A veces es muy difícil buscar otro trabajo, ¿verdad que sí? Pero no hay inteligencia emocional para asimilar las cosas, porque vivimos en una generación donde todo es express, donde si algo no me gusta lo devuelvo, ¿verdad que sí? Mercado Libre, Amazon, el envío gratis, el regreso. O sea, vivimos en una cultura que queramos o no queramos, inconscientemente está generando eso acá adentro. Por ahí circula un pensamiento, ¿no? de un matrimonio de ancianos que le dicen, ¿cuál es el secreto para que duren tanto? Y ellos dicen, vivíamos en una época donde las cosas no eran desechables, donde si algo se rompía había que pegarlo, había que repararlo y había que seguir usándolo. Pero ¿se dan cuenta cómo inconscientemente la televisión y las redes sociales generan ese tipo de ideas en nuestra cabeza? Cuando vamos a hablar para restaurar, hay que saber cuándo, cómo, dónde y con quién. Porque una disculpa mal planteada puede agravar el daño. Y a veces no es necesario contar todo a todos en todo tiempo. Ahora, que algo sea cierto tampoco significa que todo el mundo lo pueda procesar. ¿Verdad que sí? Que algo sea cierto no significa que todo el mundo pueda entenderlo. Supongamos que en la iglesia hubiera un líder y que ese líder tuviera un problemas de moralidad. Hay que atenderlo, hay que tratarlo, hay que ayudar a esa situación, pero si se expone y se desplaya ante toda la iglesia, puede ser que haya gente que no pueda asimilar eso y diga, no, yo me voy de aquí, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser cuidadoso con cómo maneja la información, a quién se la externa, cómo la externa. Y es que es necesario orar y discernir lo que se debe decir con el otro. Entonces, reparar tiene que ver mucho con el tipo de daño que hemos hecho. Ya les dije, muchas veces una disculpa es suficiente, pero a veces también es necesario hacer lo que sea necesario para resarcir un daño. O sea, por ejemplo, si destruí una casa o hice algo vandálico, pues no nada más una disculpa es suficiente, ¿verdad? Voy a poner de mi parte para que todo ese daño sea sanado, ¿verdad que sí?
Y es parte del proceso de sanidad. Hay veces que decimos, no es necesario hacerlo. Supongamos, si el daño fuera económico y la persona agraviada tuviera la posibilidad de volver a levantarse como si nada, a veces decimos, no es necesario hacerlo, pero es necesario hacerlo, no por ellos, por ti. ¿Verdad? ¿Qué tiene? Le debo 100 pesos, pero nada, él ni los necesita. Hermano, así pasa. Tengo una lista en mi celular de gente que me debe dinero desde hace como 8 años y a veces me pesa. Y quien me conoce sabe que gracias a Dios soy un poco desprendido en ese aspecto, pero hay veces que uno ve el descaro de las cosas y uno dice, y entonces a veces uno diría, no necesito tus disculpas, necesito que me des esa parte que me debes. Y no porque uno la necesita, sino me explico, por eso es necesario que cuando uno esté dispuesto a reparar un daño lo haga de forma completa o la manera más completa posible. Paso número 10. Después de que hicimos esa lista y hemos emprendido un camino para reparar el daño, vamos a continuar haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo vamos a admitir inmediatamente. ¿Cuándo lo vamos a admitir? Inmediatamente, hermanos. ¿Qué significa esto? Vamos a regresar a nuestra lista de nuestro inventario moral, pero ahora ya no es como una lista negra de cosas malas, sino que ahora esto es lo que soy y el Señor está trabajando en mí. Y entonces vamos a continuar haciendo nuestro inventario personal de cosas en las que hemos fallado, en las que nos hemos equivocado, lo que somos. Y una vez que nos hemos puesto a cuentas, el saber que yo no puedo, pero que Dios sí puede y que Él puede en mí, eso nos va a empoderar para ir y pedir perdón, para estar orando, para hacer una lista de quién hemos agraviado y con cómo solucionar las cosas. Pero una vez que todo está resuelto de alguna manera, la pregunta es ¿cómo continúo con mi vida cristiana? ¿Verdad? Porque cualquiera diría, bueno, todo termina en el paso número 9. Ya sané, ya restauré las cosas. Podríamos pensar que ahí termina todo, en el paso número 9. Pero el paso número 10 nos ayuda justamente o nos alienta a seguir continuando caminando en nuestra vida cristiana. Se hace un inventario, ya no solamente de nuestros errores, sino de quién somos nosotros mismos. Una autoconciencia. Déjame decirte que la autoconciencia es uno de los mejores dones que el Señor nos puede dar. Y la necesitamos. ¿Sí? Necesitamos esa sabiduría en nosotros, esa autoconciencia. Saber quiénes somos y dónde estamos parados. Y mira lo que dice el Salmo 19:13. Precioso salmo. Ya mero, déjenme acabar porque si no, esto va para largo. Salmo 19:13 dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Este paso número 10 justamente consiste en procurar que lo que ya pasó en nuestra vida no se vuelva a repetir. En que no existan reincidencias. Me estoy explicando. Que yo no vuelva a caer en esas cosas dentro de mi vida que no están bien y que ya inició un proceso de sanidad. Buscamos que no existan reincidencias, pero una vez que hemos cuidado de restaurarnos, de eliminar la culpa, de eliminar las cosas que nos llevan a la reincidencia, una vez que hemos tomado decisiones sabias para poner las barreras necesarias para no volver a caer en algo en lo que sé que soy débil, una vez que todo eso ha pasado, ya no debemos de permitir que nuestro error, nuestra falta, nuestra adicción se vuelva a gestar en nuestra vida. Pero si a partir de ahora yo tengo una recaída, que déjame abrir un paréntesis y decir que las recaídas son parte de un proceso normal de sanidad. O sea, si tú estás sanando, puede ser que tengas recaídas. ¿Ok? Y lo menciono para el que está enfermo y para el que vive con el enfermo, para que entienda que pueden haber recaídas si sea paciente, ¿verdad? Pero una vez que yo empiezo a sanar y que tengo una recaída, si yo no tengo las herramientas necesarias para
practicar el perdón, voy a volver al lugar donde comencé. Y entonces a veces llegamos a pensar que todo lo que hemos hecho no sirve de nada y que no hay esperanza. Pero déjame decirte algo, eso es una mentira. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Todos nosotros tenemos una mentalidad, perdónenme la expresión, pero tenemos una mentalidad mediocre y fatalista que nos hace creer que si yo me equivoqué, tengo que volver a empezar de donde empecé, regresarme hasta allá. ¿Quién ha pensado eso? Todos, yo creo que todos. Pero la Escritura, si tú te pones a leer con ojo de buen cubero Romanos capítulo 8, tú te vas a dar cuenta que la Escritura nos invita a levantarnos donde nos caímos y seguir trabajando. No vamos a echar a la basura y no vamos a echar en saco roto todo lo que hemos construido y todo lo que hemos edificado en nuestra vida. Ok, me caí. Ok, me equivoqué. Ok, tuve un error. Aquí mismo me levanto. Aquí mismo continúo construyendo mi vida para dejar eso atrás. ¿Están conmigo? Eso es sumamente importante, hermanos, porque ¿quién de ustedes, si estamos en una carrera de obstáculos, quién de ustedes se cae a media carrera y se regresa otra vez al punto de partida para volver a empezar la carrera? No, nos levantamos y ahí donde nos caímos volvemos a continuar con la carrera. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué te quieres regresar? ¿O por qué te quieres quedar ahí tirado llorando? Levántate. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y si cae 8, 8. Y si cae 9, 9. Y si cae 10, 10. Porque así es el ingobernable amor de Dios. Así es el imprudente, necio y loco amor de Dios. Así es. Entonces nos levantamos, porque no vamos a permitir que esa caída, que esa recaída se vuelva a gestar dentro de nosotros. Y para eso nosotros tenemos que tener una muy buena teología acerca del perdón, de nuestra identidad, de quién somos en Dios. Porque el asunto aquí es que a veces caemos, fallamos y nos sentimos los más grandes pecadores del mundo, que lo somos, pero eso nos desmoraliza y nos hace querer volver al punto de partida del comienzo. Pero si tú tienes una buena teología acerca del perdón y tú entiendes quién es Dios y quién es el que te ha perdonado y que ese perdón no depende de ti ni de lo que tú haces, sino de quién es Él y del amor a su nombre, porque se acuerdan que veíamos eso en Ezequiel. Si tú entiendes quién es Dios y quién es el que te ha perdonado, tú te levantas donde te caíste y continúas, porque sabes que no hay nadie que te juzgue. Por eso, cuando está esa mujer ahí a los pies de Jesús y todo el mundo la quiere apedrear, esa mujer está con la mirada en el suelo. Y el Señor Jesús le tiene que decir: mujer, ¿dónde están los que te culpaban? Y si tú entiendes que el único que te puede apedrear, que te puede lapidar y te puede dejar tirado en ese lugar es el Señor, y Él no lo hace, entonces no hay absolutamente nada ni nadie que sea capaz de dejarte tirado en ese lugar. Y entonces te levantas y continúas con tu camino de fe. Hermano, ¿dónde están los que te culpaban? ¿Dónde están los que te culpaban? Caíste, levántate. No permitas que eso se geste dentro de ti. Encamínate pronto a seguir el camino y no permitas que eso determine tu identidad. No está bien tener recaídas, hermano, pero si las tienes, si te ha pasado, si has tenido alguna duda, lo peor que puedes hacer es dejar pasar esas pequeñas cosas. Por eso hacemos una lista, otra vez seguimos con esa lista de quién somos nosotros. Ok, me doy cuenta que sigo siendo un pecador, me doy cuenta que sigo siendo un adicto al alcohol, me doy cuenta que sigo teniendo adicción a las drogas. Eso es lo que soy. Voy a continuar caminando en un proceso de sanidad. Por eso el punto número 10 consiste en que retomemos nuestra lista y que continuemos adelante, y que si caemos, nos levantemos. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta.
Ese texto es gracia y misericordia. ¿Y sabes dónde está? No está en el Nuevo Testamento. Está en Proverbios. ¿Qué dice Efesios 4, 20 al 23? Efesios 4, versículos 20 al 23 dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ¿qué dice? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está viciada, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué? Lo que les decía hace rato, dejen que el Espíritu les renueve, ¿dónde? Acá arriba, su forma de pensar, su forma de entender los pensamientos, renueve sus actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que se trata de que si tú caes, que si tú tienes una recaída, si tú tienes un resbalón en medio de el querer dejar el alcohol, en medio del querer dejar la adicción, en medio del querer dejar la infidelidad, en medio de querer dejar cosas, tú te levantes y permitas que el Espíritu siga cambiando acá arriba las cosas. Porque hay mucha gente que sin esa identidad no sabe quién es. Esa conciencia de la gracia de Dios nos transforma. Saber que Dios no actúa de acuerdo a nuestras maldades, sino por amor a su nombre, es suficiente para liberarnos. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, y donde sobreabunda la gracia, ya no hay pecado. Porque no se trata de qué tan religioso seas, sino de qué tan cerquita estés de Dios. Así que nosotros hacemos un inventario para mirarnos no de una forma crítica, juiciosa y destructiva, sino para mirarnos a nosotros mismos de una forma activa, compasiva y objetiva. Aprendemos a vernos desde los ojos de Dios y hacemos las paces con nosotros mismos. Pero para eso necesitamos una identidad clara. Quien no tiene una identidad clara, viene cualquier viento de doctrina y si es A es A, si es B es B, si es esto, si soy aquello, porque no hay una identidad clara. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida, entonces va a empezar a haber una identidad clara en nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:26. Ya mero. Romanos 8:26. Dice así la Escritura: además, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en dónde? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Pero tenemos que dejar que ese Espíritu obre en nosotros, ¿verdad? Así que es importante nuestra identidad. Es importante que tú sepas quién eres. Es importante que tú sepas dónde estás parado. Es importante que tú sepas quién eres en Dios. Mira, en Marcos, cuando Jesús va y se bautiza, ¿qué es lo que pasa? Jesús va y se bautiza en obediencia al Dios Padre y se abre el cielo y hay una voz que dice: este es mi ¿qué? Este es mi Hijo amado. Después de eso Jesús va al desierto y Jesús en el desierto es tentado por Satanás. Y al ser tentado por Satanás, lo que Satanás intentó hacer fue destruir la identidad de Jesús. Las tres pruebas que Satanás le hace, las tres empiezan diciéndole: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo. A ver, vamos a ver si es cierto que tú eres el Hijo de Dios. Porque las personas que saben quién son, les resulta demasiado fácil saber quién no son. Cuando tú pecas, te conviertes en un inconsciente. Porque se te ha olvidado quién eres. Se te ha olvidado que tú ya no eres víctima ni eres esclavo del pecado. Si alguien toca tu puerta y tú cedes, es porque se te ha olvidado quién eres en Dios. Y es necesario reafirmar esa identidad de nosotros. Punto número 11.
Así que buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole que solamente nos deje conocer su voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque justo acabo de mencionar, necesitamos una identidad clara. Y esa identidad va a ser formada en nosotros si permitimos que Dios forme eso en nosotros. ¿Qué dice Salmo 46:10? Salmo 46:10. ¿Estad qué? Quédense quietos, estén quietos y reconozcan que yo soy qué. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¡Hey! ¡Quietos! ¡Quietos! Detente. Deja de luchar en tu interior, deja de luchar por tus propias fuerzas. Detente y medita y preocúpate por comprender quién es Dios. Porque cuando tú entiendas quién es Dios, vas a entender quién eres tú en Dios. Y por eso el salmista nos invita a estar quietos. Porque cuando nos enfrentamos a nuestros fantasmas, nosotros solos no podemos. Pero cuando nos detenemos y aceptamos que estamos en una bancarrota espiritual y le decimos al Señor que nosotros no podemos y que es necesario que Él haga la obra en nosotros, Él nos demuestra que Él es Dios. Por eso los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, porque el Señor Jesús no le había enseñado a sus discípulos a orar. ¿Sabes por qué el Señor Jesús no le había enseñado a los discípulos a orar? Porque cuando Jesús oraba estaba quieto. Jesús se apartaba. Jesús se iba a estar solo. Jesús normalmente no oraba con sus discípulos. Él se apartaba y Él se iba solo porque Él iba a estar ¿qué? Quieto. Él iba a estar quieto para reconocer quién es Dios, para entender quién es Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús les enseñó a los discípulos? Yo solamente hago lo que mi Padre me dice que haga. ¿Y cómo Jesús sabía lo que el Padre le pedía que hiciera? Porque estaba quieto, porque pasaba tiempo con el Señor y se quedaba quieto con el Señor. El hombre más inteligente, el hombre más poderoso del mundo, el hombre más lleno de sabiduría de este mundo, nos dice que lo importante y lo necesario es estar quietos. Estar quietos delante de Dios, oír al Padre y hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Pero a veces estamos tan llenos de tantas cosas y actividades que lo último que hacemos es estar quietos. Hay una frase que dice por ahí: dime cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo interactúas con Dios, dime cómo tienes tu relación con Dios, qué concepto tienes acerca de Dios y te diré cómo vives. Y hay una frase que aprendimos ahí en el discipulado que dice: siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Siembra un acto y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar carácter. Siembra carácter y vas a cosechar un ¿qué? Un destino. ¿Dónde inicia todo? Siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Siembra un acto y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar carácter. Siembra carácter y vas a cosechar destino. Último paso. Con el paso número 11 nosotros buscamos tener un despertar espiritual, ¿verdad que sí? Buscamos despertar en el Señor. Paso número 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de todos estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros adictos, a otros pecadores, a otros esclavos. Y tratamos de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Porque después de estar quietos, es necesario empezar a actuar. Es necesario empezar a hacer. Mira lo que dice Mateo 10, versículo 8. Ese texto deberías de escribirlo en las paredes de tu casa. Mateo 10, 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Amén.
Porque si el Señor nos ha desatado, si el Señor nos ha perdonado, si el Señor nos ha sanado, si el Señor nos ha abierto caminos, podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque con la fe no se lucra. Así que hay que ponernos a trabajar rápidamente, porque el evangelio no es una cuestión egoísta. Si alguien ha nacido de nuevo, tiene que ponerse a trabajar y servir ya. Porque dice Santiago capítulo 2 versículo 17 que nuestra fe sin obras está muerta. Nuestra fe sin actos está muerta. Nuestra fe sin una firme expresión de lo que creemos está muerta. Y entonces el Señor Jesús nos manda a desatar. Ayer orábamos con un texto precioso aquí en la mañana. Una mujer que el Señor Jesús desató y liberó. Y si tú crees que el Señor te ha desatado, es importante empezar a desatar a otros. Yo te aseguro, hermano, que si todos fuéramos a tope con el Señor, si todos fuéramos con todo con el Señor, transformaríamos esta ciudad. Pero es necesario que vayamos a tope. Cuando tú te enfocas en los demás, que es el punto número 12, una vez que hemos tenido un despertar espiritual, nos enfocamos en servir a otros. Cuando nos enfocamos en los demás y servimos a los demás, nos vamos a mantener libres de tres cosas: del egoísmo, del victimismo y de las heridas de la infancia. Vamos a ser esos sanadores heridos, que al sanar a otros vamos a sanar nosotros mismos. Quiero que te pongas de pie. Y no puedo terminar esta sesión sin antes hablarte del hombre que puede hacer todas estas cosas, que es Jesús. Jesús es el único que puede perdonarte, pero también Jesús es el único que puede sanarte. El Señor Jesús tomó tu lugar en la cruz. Él camina contigo. Y el Señor Jesús quiere darte una nueva manera de pensar. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él quiere ser tu Salvador y Él quiere ser tu sanador. El Señor Jesús quiere que tú seas alguien libre, sin culpas, desatado, sanado, amado, listo para desatar, para sanar, para amar y para abrazar a otros. Esta canción que quiero que cantemos en su título original en inglés se llama El imprudente amor de Dios. Quiero decirte que el amor de Dios es indomable. Ni yo, ni el pastor, ni nadie somos capaces de estorbar, frenar y limitar ese amor. El amor de Dios es tan imprudente, me atrevo a decir, es tan necio, que aun cuando nosotros lo rechazamos, que aun cuando nosotros lo negamos, que aun cuando nosotros decimos no lo quiero, sigue ahí, nos persigue, nos alcanza y nos abraza. Yo no soy el buen pastor. Mi papá no es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Es el que dejó a las 99 para ir por ti. Él ha hecho hasta lo imposible para ir por ti. La pregunta es ¿cómo vas a responder? ¿Podemos hacer que esta oración, esta canción sea una oración? Te he dado esas hojas para que te lleves esto a tu casa y lo medites. El cambio no sucede los domingos, el cambio sucede cuando llevas eso al corazón y a la mente. Una
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan tierno hacia mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan tierno hacia mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Decimos, no hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, controlable amor de Dios. Lo podremos negar.